La antigua Grecia, la cuna de la civilización occidental. Allí donde nació la democracia, el arte y la filosofía. En la actualidad, un proyecto de ingeniería gigantesco está removiendo los estratos de la historia antigua, dejando al descubierto los secretos de las gentes del pasado, mientras transforma la ciudad para satisfacer las necesidades de la gente del presente. El Metro de Atenas. Grecia, la antigua nación de navegantes a orillas del Mediterráneo. Un hermoso país montañoso con 14.400 kilómetros de costa, salpicada de centenares de pequeñas islas. Su capital, Atenas, está ubicada en Ática, una península de unos 64 kilómetros de ancho por 80 de largo. En esta ciudad, rodeada de montañas, los edificios altos y las viejas e inestables ruinas comparten el espacio. En Atenas, lo antiguo y lo moderno tienen que convivir. Los coches atraviesan a toda velocidad arcos del triunfo de la época clásica, supervivientes de un milenio. En los últimos 30 años, la población de Atenas se ha duplicado, alcanzando casi los 4 millones de habitantes. 1,5 millones de personas vive en el denso y bullicioso centro, agravando con sus coches el viejo problema de la contaminación ambiental, ya que, como es sabido, el humo erosiona y daña las delicadas superficies de mármol de los edificios antiguos y las estatuas. A esto hay que añadir una cifra aún mayor de ciudadanos que vienen al centro todos los días para trabajar, puesto que el casco antiguo sigue siendo el núcleo principal del comercio, la educación y la administración. Atenas cuenta con un anticuado sistema de trenes de cercanías que utilizan muchos atenienses para ir a trabajar. Algunos tramos de la línea 1 tienen más de 130 años de antigüedad. Es una línea única que comunica solo Pireo, en la costa, con Kifisia, al norte. El transporte en un entorno urbano es vital para la calidad de vida de cualquier ciudad grande, y Atenas no es una excepción. Además de esta necesidad diaria, la celebración de los Juegos Olímpicos en Atenas en 2004 va a provocar una afluencia de visitantes que se calcula puede llegar hasta los 2,5 millones de personas. La organización de los Juegos Olímpicos ha decidido que nadie podrá utilizar el coche para llegar a la Villa Olímpica. Todo el mundo reconocía la necesidad de mejorar el sistema de transporte público, y todo el mundo sabía que esto no se podía hacer construyendo más carreteras. Estaba claro que la línea 1 no podía satisfacer las demandas crecientes de una ciudad moderna, por lo que se necesitaba desesperadamente una solución actual. La solución era construir 2 nuevas líneas de metro. La constructora Attico Metro llevaría a cabo las obras de la línea 2 y 3 que enlazarían con la línea 1 existente, dotando a la ciudad de 19 kilómetros más de metro y unas 20 estaciones nuevas. Cuando se firmó el contrato entre el consorcio francés, alemán y griego, se fijó una fecha original para la terminación del proyecto del metro de Atenas para finales de 1997. En 1993, los atenienses vieron cómo 2 tuneladoras gigantes TBM, popularmente conocidas como las ratonas, llegaban a la ciudad con la misión de calar túneles por debajo de una de las ciudades modernas más densas del mundo. No todo el mundo se alegró de verlas. Había gente que dudaba del proyecto del metro, y no solo porque podía resultar muy caro, sino también por los problemas que iba a plantear. Las TBM tendrían que hacer túneles por debajo de algunas de las piezas arquitectónicas más emblemáticas del mundo antiguo y excavar en un subsuelo que contenía algunos de los objetos más antiguos de la civilización occidental. Cada vez que se hace un agujero en el suelo de Atenas para hacer unos cimientos, hay grandes posibilidades de encontrarse con antigüedades. Las nuevas líneas formarían una gran intersección en el corazón de la moderna ciudad que se había edificado sobre las ruinas de la antigua Atenas. Varias de las nuevas estaciones quedaban cerca e incluso dentro de la muralla de la ciudad antigua, una de las zonas más ricas del mundo desde el punto de vista arqueológico.
Construir un metro debajo de una ciudad como Atenas, con miles de años de historia a sus espaldas, no solo era un desafío para la ingeniería, sin duda alguna lo era también para la historia. Significaba excavar por uno de los emplazamientos más antiguos de asentamiento continuo de la civilización occidental. En Atenas, los primeros moradores datan del periodo prehistórico, allá por el año 5000 a.C. En el periodo histórico, alrededor del primer milenio de nuestra era, tenemos los primeros indicios de un asentamiento organizado. Los arqueólogos han llegado a encontrar cerámica micénica de más de 3000 años de antigüedad. También hallaron obras de arte del período clásico, es decir, de alrededor del año 450 a.C., en plena Edad Dorada, bajo el liderazgo de estadistas como Pericles. Estas piezas son un testimonio de la importancia que se atribuía al deporte y a la salud física en la cultura griega. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Grecia en el año 776 a.C. Gracias a historiadores griegos como Parsanio, conocemos el uso que se daba a los edificios del Ágora, el antiguo mercado, donde tuvieron lugar algunos de los primeros debates de la historia sobre la democracia. Los logros de la ingeniería y la arquitectura de la antigüedad hablan por sí solos. Fue Pericles quien persuadió a los atenienses para que reconstruyeran el Partenón, el enorme templo dedicado a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero los templos y los palacios son solo un punto de partida para los arqueólogos. La arqueología, tal y como se entiende en el siglo XX, se basa sobre todo en el conocimiento de las civilizaciones antiguas, no en la caza de tesoros, o no debería basarse en eso. Los objetos de la vida cotidiana recuperados en una excavación científica y meticulosa pueden enseñar mucho a los arqueólogos acerca de una civilización antigua. Las cañerías, las calles, las monedas, las lámparas y las vasijas nos cuentan cómo eran los hogares de los ciudadanos de a pie de la Grecia de antes de la conquista de Roma, hacia el año 148 a.C. De la misma manera, los frescos de las paredes, los cimientos y los mosaicos de los suelos nos revelan el papel fundamental que Grecia desempeñó en el nacimiento de la cristiandad. El apóstol Pablo predicaba en Atenas hacia el año 49 después de Cristo, y la primera versión del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Hacia el año 400 de nuestra era, el Partenón se había convertido en una iglesia ortodoxa griega. Es esta tradición, la tradición bíblica por un lado y la tradición clásica por otro, lo que atrajo a los arqueólogos norteamericanos y europeos a Grecia a mediados del siglo XIX. La construcción de un metro en Atenas a finales del siglo XX implicaba tener que interactuar con enormes porciones de esa historia. Los arqueólogos tendrían que efectuar excavaciones de rescate y contarían con un tiempo limitado para localizar, registrar y conservar los miles de objetos que iban a encontrarse en los 18 yacimientos que dejarían al descubierto casi 70.000 metros cuadrados de civilización antigua. En una excavación de rescate, uno no tiene todo el tiempo que quisiera. Trabajas bajo presión y existe el miedo de que se te pase información. Obviamente, el matrimonio entre la arqueología y la ingeniería es una unión difícil. La ingeniería quiere hacer las cosas lo más rápidamente posible. Los arqueólogos, por supuesto, se toman su tiempo. Y esto es lo opuesto a los ingenieros. Pero el nuevo metro era muy necesario. Había que construir las estaciones y las dos nuevas líneas. Los cabezales de corte de las ratonas tenían que empezar su misión y construir la maravilla más reciente de Atenas. A finales del siglo XX, Atenas era una ciudad caótica, sin un plan urbanístico claro y un sistema de transporte público insuficiente. Pero no siempre había sido así. 400 años de ocupación turca y la guerra de la independencia griega habían convertido a Atenas en no más que una pequeña ciudad de provincias de tan solo 8.000 almas. Pero en el siglo XIX, las ruinas de su vieja civilización y su ancestral sabiduría y belleza pusieron en marcha un glorioso renacimiento. Un joven bávaro acaba de ser elegido rey para la nueva nación independiente, y en 1843
Atenas se convertía en la capital de una Grecia libre, haciendo honor a su grandeza histórica. Cuando Otto I, el joven rey de 17 años, subió al trono, se elaboró un plan urbanístico modelo para Atenas. El renacimiento de Atenas era parte de un movimiento llamado neoclasicismo, que pretendía hacer resurgir la antigüedad clásica en todo el mundo. Desde Europa y Norteamérica acudieron en masa admiradores de la cultura griega que venían al país para luchar en nombre de la libertad. Entre ellos hubo poetas románticos ingleses como Lord Byron, el cual vivió aquí, a la sombra de la Acrópolis. Uno de ellos escribió: "Todos somos griegos", queriendo decir que somos como somos debido a la herencia que los antiguos griegos dejaron al mundo moderno. No hace falta ir muy lejos para ver la influencia de la antigua Grecia. Los puritanos del Mayflower eran todos estudiosos del clasicismo. El hecho de que poseamos una forma de gobierno democrático se lo debemos a la antigua Grecia. El neoclasicismo fue el primer estilo arquitectónico verdaderamente nacional en Estados Unidos. Además del plan urbanístico de Atenas, también se pensó en un plan de transporte, en un incipiente sistema de trenes de cercanías. La historia de la Línea 1 comienza unos años después de la Revolución griega, cuando se hizo necesario comunicar la ciudad portuaria de Pireo con Atenas. La primera fase de la Línea 1 transcurría a cielo abierto o a pocos metros de la superficie. Cuando se inauguró en 1869, constituía uno de los primeros sistemas de transporte urbano que se construían en el mundo. Cuando se inauguró la línea, solo había una vía y los trenes funcionaban con locomotoras de vapor. Poco a poco la línea se fue ampliando hacia el norte. Para la ciudad se empleó la eficaz técnica a cielo abierto que también se habían utilizado en París y Nueva York. Consiste primero en abrir una enorme zanja y estabilizar las paredes del túnel. Después se cubre con un techo y se rellena la superficie para restablecer las condiciones originales de la vía pública. Hacia finales del siglo XIX, el flujo de visitantes de Atenas que quería experimentar la gloria de su pasado clásico iba en aumento. Charles Eliot Norton creó el Instituto Arqueológico de América en 1879 y estableció la Escuela Americana de Arqueología en Atenas en 1881. El neoclasicismo también había inspirado un resurgimiento de los Juegos Olímpicos. La primera Olimpiada moderna tuvo lugar en 1896 y sentó las bases para el fenómeno actual de los Juegos Olímpicos modernos. La Línea 1 dio servicio suficiente para estos primeros Juegos y continuó extendiéndose hacia el norte, llegando hasta las afueras de Kifisia. Pero los sucesos del siglo XX frenaron el desarrollo de Atenas. La ciudad participó en las dos guerras mundiales y sufrió bajo la ocupación italiana y alemana. Después, tuvo que soportar una amarga guerra civil desde 1946 a 1949, en la cual perecieron más de 1 millón de griegos. Los enfrentamientos en las zonas rurales produjeron un éxodo masivo hacia Atenas y un crecimiento descontrolado de la ciudad que se sumió en un caos social y económico. La explosión de desarrollo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno no controló el crecimiento y dejó que se construyeran edificios altos en el centro, lo que creó un montón de problemas. Esto dio lugar a una proliferación imprevista de bloques de viviendas de mala calidad. A mediados del siglo XX, Grecia luchaba por la estabilidad. El golpe de Estado de 1967 condujo al reinado de terror de los generales. La democracia no fue restaurada hasta 1974. La Grecia moderna es una república parlamentaria. Los límites de esta densa ciudad moderna son producto de su historia reciente y complicaban aún más los planes del proyecto del nuevo metro. Estaba previsto que las líneas 2 y 3 irradiaran en 4 direcciones desde la plaza de Sintagma y que conectaran la periferia con el centro de Atenas. En el centro era imposible utilizar la técnica tradicional de excavación a cielo abierto para construir el metro. La infraestructura existente obligó a la Ático Metro a construir algunas de las estaciones del centro desde el interior. Para ello se excavó primero un pequeño pozo de servicio, desde el cual se atacaba la construcción de las enormes cavidades de las estaciones situadas debajo de la bulliciosa ciudad.
En los enlaces con la línea 1, por ejemplo en Omonia y Monistiraki, las viejas estaciones tenían que permanecer abiertas, dando servicio durante las obras, lo que supuso un desafío aún mayor para los ingenieros. Fuera del centro, en cambio, se podían construir la mayoría de las nuevas estaciones como se hizo con las de la línea 1, empleando una versión moderna de la técnica a cielo abierto. El método supone excavar una zanja y asegurar las paredes con tornapuntas o pilares de hormigón armado. A continuación se coloca un revestimiento impermeable y se procede a inyectar mortero. Por último, la zanja se cierra con bloques de cemento que se cubren con tierra para restablecer las condiciones originales de la calzada. A continuación, hay que conectar las estaciones con túneles. 2 tuneladoras gigantescas o TBMs, especialmente diseñadas por la empresa japonesa Mitsubishi y fabricadas en Francia, se montaron in situ. Cada TBM contaba con un cabezal de corte de 4 metros de diámetro formada por 8 radios con secciones de arrastre y cortadores de discos sencillos. El coste de cada una de estas máquinas de 1.650 toneladas de peso y 140 metros de largo fue superior a 27 millones de los actuales euros. Una TBM puede excavar a profundidades de entre 6 y 28 metros. En Atenas era fundamental decidir la profundidad a la que deberían realizarse los túneles. Al construir un metro siempre quieres que se haga lo más superficial posible, siempre que el suelo lo permita, porque claro está, cuanto menos profundo sea, más barato será construir las escaleras mecánicas, los ascensores y las escaleras. Pero a los arqueólogos les preocupaba que al realizarse túneles a poca profundidad se pudieran destruir pruebas históricas. En Atenas te puedes encontrar antigüedades desde a 20 centímetros de la superficie a 15 o incluso 20 metros del suelo, donde empieza la capa de roca. Para no destruir las antigüedades enterradas, se decidió que los cabezales de corte excavaran a una profundidad de entre 20 y 25 metros. Los cabezales de las TBM pueden girar a una velocidad de 4 revoluciones por minuto y avanzar hasta 24 metros diarios, dejando tras de sí un túnel de 9 metros de diámetro que la máquina estabiliza colocando un anillo de dovelas prefabricadas de hormigón armado que se fijan con una pieza clave y que forma el armazón de un tramo de 8 metros y medio de túnel. Pero las enormes TBM vibran cuando cortan la roca sólida y pueden provocar asientos y subsidencias. Los arqueólogos temían que los edificios antiguos pudieran resultar dañados cuando se construyeran los túneles por debajo para conectar las estaciones del centro de la ciudad. El metro de Atenas es una de las mayores obras de ingeniería de Europa y uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de Grecia. Una vez que las estaciones estuvieron prácticamente acabadas, las TBM empezaron a perforar tramos de roca sólida para enlazarlas, excavando túneles a través de lo que fuera la antigua Atenas, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. El TBM es el método mejor para hacer túneles si lo puedes usar, es decir, cuando sabes que vas a tener suelo resistente la mayor parte del tiempo. Las TBM están informatizadas, funcionan con energía eléctrica y se propulsan con un motor hidráulico. Un equipo de hasta 250 hombres, trabajando las 24 horas, los 7 días a la semana, se encarga de su manejo en 3 turnos, soportando condiciones de gran humedad y calor. Las obras solo se interrumpen cuando la temperatura asciende por encima de los 38 grados. A medida que las cuchillas desmenuzan la tierra y la roca, se van retirando los escombros mediante cintas transportadoras. Los escombros son transportados automáticamente en vagonetas por los túneles hasta lugares donde pueden ser elevados al exterior y eliminados. Cuando una TBM se acerca a alguna de las estaciones ya listas, abriéndose paso por el subsuelo ateniense, su llegada genera una gran expectación. Cada vez que una TBM entra en una estación con una precisión milimétrica y sin contratiempos, es recibida con gran alegría. Pero las extraordinarias condiciones geológicas del subsuelo de la ciudad son bastante impredecibles. A pesar de los estudios y de centenares de perforaciones, es posible encontrar en un espacio de 10 metros desde roca dura a roca blanda e incluso pizarra. Debido a la inconsistencia del terreno, los métodos de perforación tienen que adaptarse a las condiciones del terreno. Para un tramo de la línea 2,
hubo de emplearse otra máquina especialmente diseñada para tratar secciones de roca más blanda. La llamada TBM de escudo abierto funciona de forma parecida a una tuneladora normal, pero cuenta con cabezales de corte mucho más pequeños y un escudo que proporciona un sostén inicial cuando el terreno de frente empuja. La TBM de escudo abierto es una tuneladora mucho más delicada y es el método de excavación de túneles más seguro, sobre todo para suelos más inestables o cuando los túneles pasan por debajo de edificios delicados y sensibles. Miles de años de desarrollo urbanístico, especialmente en zonas como la del Panapistomío, contribuían a la inestabilidad del suelo. Aquí, el subsuelo, ya de por sí poco seguro, estaba plagado de vertederos y pozos antiguos. Cuando un pozo se secaba, había que rellenarlo. Y normalmente se llenaba de basura, vasijas rotas, que ya no valían para la casa, por ejemplo. Los objetos cotidianos más abundantes, y los que también se rompían más frecuentemente, se tiraban a la basura, y eran precisamente la cerámica. A veces, cuando las máquinas daban con un pozo, los objetos se precipitaban en el túnel. Cuando sucedía algo así, entonces los que tomaban las riendas del proyecto eran los arqueólogos, no los ingenieros. La basura se convertía en un tesoro escondido. Todos estos objetos eran de gran importancia arqueológica porque nos iban a permitir conocer mejor la vida cotidiana. Los griegos antiguos, como los modernos, querían la novedad, querían lo último. No querían usar la cerámica del año pasado, querían usar la de este año. La decoración, el diseño, el estilo de la cerámica cambiaba continuamente. Y con estos objetos se puede calcular la evolución cronológica del estilo de la cerámica. Una vez que los arqueólogos acababan con su trabajo, los ingenieros volvían a la carga, reparando el hundimiento y reduciendo al mínimo el riesgo de futuras subsidencias, bombeando cemento a gran profundidad justo delante de los cabezales de corte de las TBM. Pero en algunas zonas, el riesgo de asentamientos resultantes de la actividad de las TBM y las máquinas de escudo abierto era demasiado grande como para poner en peligro la estabilidad de los edificios de la superficie. El tramo de túnel que tenía que enlazar la estación de Sintagma, la de Monasteraki en el casco antiguo y la de Kerimikos fue el más complicado debido a la presencia de multitud de iglesias cristianas muy antiguas pero muy bien conservadas. La trayectoria de este túnel ya había sido modificada anteriormente porque inicialmente pasaba por debajo de la Catedral Ortodoxa griega. Pero la nueva ruta implicaba que la TBM tendría que excavar un túnel por debajo de la iglesia Kapnikarea, representativa del estilo bizantino del siglo XI de nuestra era. Para este tramo de túnel, los ingenieros recurrieron a la llamada técnica del nuevo método austríaco de excavación de túneles. Esta técnica se desarrolló en los años 60 y permite un entorno mucho más controlado para abordar condiciones de suelo especialmente difíciles. El túnel se construye extrayendo lentamente segmentos del diámetro total. A continuación, se estabiliza cada segmento con arcos de acero reforzados con una malla de hierro y mortero de inyección. Finalmente se refuerza el conjunto con tornillos de piedra. El recubrimiento se convierte en una parte integral de la masa de roca y reduce la subsidencia al máximo. Hasta que no se han completado los segmentos laterales, no se excava el centro del túnel para no eliminar el soporte extra y proteger los edificios de la superficie. Por fin, cuando se elimina la parte central, queda un túnel ovalado completo. Con el nuevo método austríaco se han prevenido daños importantes de todo tipo en la superficie a lo largo de esta ruta. El problema es que mientras las TBM pueden excavar a razón de 24 metros diarios, el progreso con el método austríaco se reduce a entre 1 metro y 1,5 metros diarios tan solo. En la estación de Monasteraki, una de las principales estaciones construidas desde dentro, se produjeron niveles de subsidencia inaceptables. Aquí, en medio de este complicado tramo de la obra, la iglesia de la Pantanasa,
otra antigua iglesia cristiana del siglo XVII, ya había sufrido graves daños estructurales debido a un asiento del terreno. Justo al lado del Ágora, el antiguo mercado de la Atenas de la época clásica, la zona alrededor de la estación sigue siendo un mercado muy frecuentado. La estación de la vieja línea 1 fue construida aquí hace más de 100 años. Esta antigua estación enlazaría la línea 1 con la nueva línea 3, pero era necesario que permaneciera abierta y en servicio durante las obras. Además de las dificultades geológicas, la presencia de arroyos y viejos pozos complicaban más el trabajo de los ingenieros. La estación de Monasteraki fue la que nos presentó más problemas a todos. Lo que hicimos fue dividir Monasteraki en secciones muy pequeñas para asegurarnos de que cada paso se tomara con la seguridad debida. De esta manera reducíamos al mínimo los niveles de subsidencia que comprobábamos 2 o 3 veces al día. Para terminar las obras de la estación, los ingenieros tuvieron que recurrir a métodos de excavación de túneles cada vez más ingeniosos. Un grupo de asesores internacionales recomendaron microtuneladores de última generación. Funcionan como las TBM normales, pero son mucho más pequeñas. Se emplearon para cortar y hacer los arcos de pequeños túneles que a continuación se reforzaban con tubos de acero. El conjunto de tubos se atornillaba entre sí y se rellenaba con cemento para estabilizar la superficie antes de excavar la zona de la estación debajo. A pesar del empleo de la microtecnología TBM, el grado de subsidencia seguía siendo importante, por lo que fue necesario reducir el tamaño de la estación. La subsidencia o asiento en cualquier construcción de un túnel del metro o incluso en la de un túnel para la conducción del agua, por ejemplo un alcantarillado, es algo normal, siempre y cuando sea un mínimo y se inspeccione constantemente. Pero los arqueólogos no estaban convencidos. Cualquier tipo de túnel que se realizara por debajo de la antigua Atenas les preocupaba enormemente. Uno de los túneles incluso despertó la indignación internacional. Para conectar Monasteraki con la estación de Kerimikos había que excavar un túnel debajo de la puerta sagrada de la muralla de la ciudad antigua, atravesando el antiguo cementerio de Kerimikos. Los arqueólogos pensaban que las vibraciones podrían dañar antigüedades irreemplazables. Debajo de la Atenas moderna, los ingenieros se las vieron y desearon para encontrar métodos de excavación eficientes para abordar el impredecible sustrato durante la construcción de las nuevas líneas 2 y 3 del moderno metro ateniense. Junto a ellos, los arqueólogos trataban de hacer su trabajo. Antes de que empezaran las obras, el Ministerio de Cultura, trabajando codo con los ingenieros de la Ático Metro, habían identificado las zonas claves de interés arqueológico. En zonas como la de la Acrópolis y la de Sintagma, lo que tienes que hacer, incluso antes de empezar, es dejar que los arqueólogos hagan sus zanjas arqueológicas, lo cual implica trabajar a mano, de forma muy meticulosa, capa por capa. Pero los arqueólogos contaban con un periodo de tiempo mucho menor que los ingenieros para hacer su pesado y meticuloso trabajo. Trabajar en un proyecto como el del metro es lo que llamamos una excavación de rescate. Hay que rescatar las antigüedades durante las obras de ingeniería. En las excavaciones de rescate trabajaron más de 50 arqueólogos griegos y extranjeros anotando y peinando las zonas. Además contaron con la ayuda de hasta 200 peones que trabajaron las 24 horas del día. A pesar de ser excavaciones de rescate, se hallaron un total de 18 yacimientos que dejaron al aire 70.000 metros cuadrados del asentamiento de una de las civilizaciones más antiguas de Occidente. Esto representa el proyecto arqueológico más ambicioso que se ha llevado nunca a cabo en Atenas. Se encontraron más de 30.000 objetos trasladables pertenecientes a un período que cubría 25 siglos, desde el siglo XVII a.C. hasta el octavo de nuestra era. Es posible que el objeto más extraordinario encontrado en las excavaciones del metro fuera una pieza que se halló completamente incrustada en una roca y que se fue revelando a medida que se eliminaban los fragmentos de piedra. Se trata de esta cabeza de bronce preciosamente tallada de la época clásica, hacia el año 480 a.C. Pero la inmensa mayoría de objetos eran piezas domésticas ordinarias. En la actualidad,
más de 500 objetos recuperados se exhiben en una exposición llamada La ciudad debajo de la ciudad. Son fragmentos de la vida cotidiana de los antiguos atenienses. Son objetos que esta gente usaba en casa, en la guardería, en el colegio, en la vida política y religiosa, o que se llevaban al más allá. Varias de las estaciones del centro estaban emplazadas sobre los antiguos camposantos más allá de las murallas. Allí se desenterraron miles de tumbas nuevas. Los antiguos griegos, durante toda su historia, siempre trataban de enterrar a sus muertos lejos de las zonas habitadas. Y cuando sus ciudades tenían murallas, les daban sepultura fuera de ellas. Uno de los hallazgos más sensacionales de las excavaciones del metro fueron las fosas comunes de Kerimikos, que contenían los restos de las víctimas de la epidemia de peste que azotó Atenas en los primeros años de las guerras del Peloponeso. Los griegos normalmente no enterraban a sus muertos en fosas comunes, pero durante la peste, según escribió el historiador griego Tucídides, los atenienses estaban tan seguros de que se aproximaba el fin del mundo que dejaron a sus muertos tirados en las calles. Por lo general, solían cavar tumbas para los difuntos y hacer ataúdes de piedra que normalmente conservaban el contenido intacto. En los tiempos clásicos se practicaban diversos ritos religiosos y civiles durante los entierros. Los griegos enterraban a sus muertos con una serie de objetos funerarios que servían para identificar quién había sido el difunto en vida. De esta manera, se enterraba a los soldados con sus armas, a los atletas con su parafernalia deportiva, a las esposas con objetos de la casa y así sucesivamente. Cada ateniense era en muerte la persona que había sido en vida. Los niños eran enterrados con sus juguetes favoritos, como por ejemplo estas figurillas de cerámica. Los bebés con sus biberones y tacitas con comida para que no les faltara el alimento en el más allá. La muestra más antigua de la exposición es un par de tazas del período miceno hacia el siglo XVII a.C. Proceden de la tumba de un niño que se encontró en la zona de la estación de la Acrópolis. Solo en el yacimiento de la estación de Kerimikos se encontraron más de 1000 nuevas tumbas. Algunas contenían objetos poco habituales, como esta tumba canina, con sus frascos de perfume y un collar ornamental. Pero a medida que las excavaciones de rescate terminaban, las excavadoras pasaban a la acción. Había que construir nuevas estaciones y túneles. El tramo más controvertido fue el que tenía que conectar la estación de Monesteraki con la de Kerimikos, ya que pasaría por debajo del antiguo barrio de Kerimikos. El Servicio Arqueológico Alemán tenía aquí una excavación desde 1913. En el mundo antiguo se describió al distrito de Kerimikos como uno de los barrios más hermosos de Atenas. Era el barrio de los ceramistas y de ahí procede la palabra cerámica. El barrio está ubicado justo al otro lado de la muralla, a la sombra de la Acrópolis, y en él se encuentra el cementerio más grande y antiguo de toda Ática. En principio, estaba previsto que una TBM hiciera un túnel por debajo de la antigua fortificación, bajo el lecho del río Eradanus, que en tiempos clásicos recorría la ciudad fluyendo por la Puerta Sagrada y el antiguo cementerio. Este plan encontró una oposición enconada por parte de los arqueólogos, ya que se temía que el túnel destruyera algunas piezas antiguas y reemplazables. Como concesión, y para asegurarles que no había ni la más remota posibilidad de estropear este antiguo cementerio, acordamos con los arqueólogos emplear el nuevo método austríaco de perforación de túneles, que es mucho más cuidadoso y delicado. Pero esto no satisfizo a los arqueólogos y la Ático Metro al final tuvo que cambiar la ruta del túnel. Pero para conectar la estación de Kerimikos, la cual ya estaba en obras, todavía había que excavar por debajo de una esquina del cementerio. Y en esa esquina, precisamente, se encontraba la calle de las tumbas y sus importantes figuras de arte funerario clásico.
Esto no les parecía bien a los arqueólogos griegos, franceses, americanos y alemanes, y formaron un frente común para oponerse a la construcción de ningún túnel por debajo del cementerio. La Unión Europea intervino y hacia abril de 1998 el gobierno griego suspendió las obras en la zona del cementerio. La estación de Keramikos fue abandonada. Al planear un proyecto en una ciudad antigua, tienes que tener en consideración el impacto arqueológico. De manera que añadimos 12 meses al proyecto para que los arqueólogos hicieran su trabajo. En la actualidad, según la Ático Metro, la arqueología tuvo la culpa de que el proyecto se demorara 2 años y a un coste de casi 76 millones de los actuales euros. A pesar del retraso con respecto al programa y de todas las demoras y problemas, los ingenieros luchaban por completar el proyecto básico a tiempo para el nuevo milenio. Después de más de 7 años de obras, de excavar más de 19 kilómetros de túneles y construir 20 estaciones nuevas en el inestable subsuelo del denso y bullicioso casco urbano de Atenas, y de las excavaciones de rescate más importantes que se hayan realizado en Atenas hasta la fecha, el metro estaba casi terminado. Después de la bendición del arzobispo y de la inauguración del presidente y el primer ministro, la ampliación del nuevo metro ateniense se abría por fin al público el 29 de enero de 2000. Una de las desventajas de construir metros es que el público no ve ningún progreso en el exterior. Así que cuando se inauguró por fin, todos los griegos lo celebraron. Los billetes fueron gratis el primer fin de semana y más de 900.000 personas utilizaron el servicio durante esos 2 días, es decir, una persona de cada 10 de las que viven en Grecia. También se decidió incorporar los objetos hallados en las excavaciones al diseño de las estaciones. La idea de exhibir, ya fueran los originales o las copias de los objetos que se encontraron en las estaciones, fue muy bien recibida por los usuarios del metro. Como dice la gente, no es un museo dentro del metro, sino al revés, un metro que pasa por un museo. Tanto los atenienses como la comunidad internacional habrán podido comprobar que, como en otras ocasiones, no se han dañado las ruinas del pasado durante este proyecto. 400.000 personas utilizan el metro cada día para moverse por el centro y la zona de la periferia. El servicio funciona 18 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. En la hora punta hay trenes cada 3 minutos y en horas normales entre 5 y 10 minutos. Cuando los usuarios hacen un transbordo tienen que pasar por impresionantes pasillos de mármol en los que pueden disfrutar no solo de objetos de arte antiguo, sino también de arte moderno. El nuevo sistema de metro no es ni el más grande ni el más profundo, pero cumple su misión a la perfección. Beneficiará a la ciudad y a los atenienses de muchas maneras. Solo el primer año se vendieron 140 millones de billetes. Y a medida que cada vez más gente deje de utilizar el coche o lo aparque en los aparcamientos de las estaciones, se irán reduciendo significativamente las emisiones tóxicas en la ciudad y mejorará la calidad del aire. Se ha podido documentar una reducción en la contaminación ambiental de hasta un 15% gracias al metro. Y la contaminación disminuirá conforme se amplíen las líneas hacia el extrarradio. De todas formas, esta ampliación del metro no es más que un esbozo y no resolverá toda la contaminación y los problemas de congestión que sufre la ciudad. Es muy necesario adoptar medidas para la superficie de la ciudad. Por ejemplo, la creación de una red de tranvía, porque el tranvía le restará espacio al coche. Como sucede con otras formas de transporte de superficie, como los autobuses. En la actualidad, Atenas cuenta ya con la mayor flota de autobuses de gas en Europa. También es importante hacer que el entorno del centro de la ciudad sea más propicio, por ejemplo, para andar que para ir en coche.
En este sentido, la Atenas Olímpica quiere conectar las zonas de interés arqueológico del centro por medio de paseos peatonales arbolados. El hecho de que el antiguo espectáculo de los Juegos Olímpicos vaya a celebrarse de nuevo en Grecia se debe en parte al metro. Ya se había completado un 60% del proyecto básico del metro cuando se incluyó la candidatura de Grecia para la Olimpiada, y fue lo que contribuyó a que se eligiera a Atenas como la sede de los Juegos de 2004. La ampliación del metro era la infraestructura fundamental en el Plan General Olímpico de Atenas. A su vez, los Juegos Olímpicos han dado lugar a la construcción de un nuevo aeropuerto y conexiones directas por carretera y ferrocarril con el centro de Europa. Pero sin duda, el gran logro del metro ha sido posibilitar una exploración sin precedentes del patrimonio arqueológico de Atenas. Aunque el proyecto de construcción del metro fue un gran desafío para los arqueólogos que estaban trabajando en Atenas, también propició una oportunidad única. Creo que no se habría hecho una excavación tan meticulosa en el centro de Atenas, en la plaza de Sintagma, por ejemplo, de no ser porque había de por medio un proyecto como el del metro de Atenas. En una ciudad moderna, donde hay que ofrecer servicios para el público, siempre hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades del público y las de la investigación científica. El matrimonio entre el progreso y la conservación no es nada fácil, pero en este caso ha permitido descubrir miles de objetos de uso diario de un valor extraordinario y conservar de forma científica las vidas de miles de ciudadanos de a pie del pasado. La inauguración del metro fue un momento de gran orgullo para todos nosotros. Te llena de gran satisfacción ver que el público lo acepta, que se alegra y se enorgullece de poseer un metro como este que va a poder legar a generaciones futuras. Es la prueba de que el progreso no siempre significa la destrucción del pasado. A lo largo de la historia, la civilización occidental ha bebido y se ha inspirado constantemente en el mundo de la Grecia antigua y en su amor por la belleza y la sabiduría. Cuando la vista del mundo se vuelva una vez más hacia Atenas para la Olimpiada de 2004, sin duda alguna volverán a resonar las palabras que pronunciara Pericles acerca de Atenas en plena Edad Dorada. Lo que deseo es que fijéis vuestra vista todos los días en la grandeza de Atenas y que os enamoréis de ella. Poderosos en verdad son los edificios y monumentos del imperio que os hemos legado. Las generaciones futuras se maravillarán de nosotros, de la misma manera que las gentes actuales se maravillan ahora de nuestra civilización.